a Dios. Damos gracias a Dios por su palabra, por sus bendiciones, porque nos permite alabarle, permite recargar nuestras fuerzas en Él y cuando le alabamos sentimos su presencia, sentimos que Él está con nosotros, que es real, que donde quiera que vayamos, Él está con nosotros. Esta mañana quisiéramos volver a Mateo 24. Ya la semana pasada se comenzó este pasaje y quisiéramos leerlo ya del versículo 15 al 28. Y el tema de hoy es el tiempo de tribulación. Así que vamos a ponernos en pie y lo leemos, y entonces continuamos. Leemos la palabra del Señor en Mateo 24, 15 al 28. Y así la palabra: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni el día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces si alguno dijere, mirad, aquí está Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Padre, gracias te damos por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos des sabiduría y dirección para escuchar, para entender y para aplicar esta palabra, Señor. Te damos toda la honra en el nombre del Señor. Amén. Continuamos los primeros 14 versículos que se trajeron la semana pasada. Vimos cómo Jesús está en el monte, en la cima del monte de los Olivos, y está ahí con los discípulos, y los discípulos están admirando ese templo hermoso que hay en Jerusalén, esa gran ciudad. Y enseguida Jesús les revela que eso que ven va a ser destruido. Les dice que sería no solamente destruido, sino que no iba a quedar piedra sobre piedra. Ellos le hicieron una pregunta compuesta por 3 partes en el versículo 3. Dice, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y Jesús le está contestando, ¿verdad? De ahí en adelante es una respuesta muy amplia, que vendrá juicio sobre el templo y sobre Jerusalén, ¿verdad? Que tratarían de engañarlos y que muchos dirían que es el fin del siglo, muchos dirían que ahí se acaba todo, pero que no se confundieran con las señales y los acontecimientos que serían catastróficos, pero que todavía no iba a ser el fin. Que vendrían tiempos de maldad, de falsos profetas, el amor de muchos se enfriaría, y que solo los fieles que tuvieran confianza en Él, fueran verdaderamente salvos, prevalecerían, ¿verdad? Hoy vemos los próximos versículos que continúan. ¿Cómo sería este acontecimiento? Serían días de mucho sufrimiento y de mucha tribulación. Y veremos en este pasaje 3 áreas en las que Jesús enfatiza los acontecimientos que vendrían a continuación en esa respuesta, ¿verdad? Y les advierte 3 cosas que deberían saber para estar preparados para esa destrucción que Él estaba revelándoles, ¿verdad? Él quiere que ellos sepan
qué es lo que viene y cómo se pueden defender, cómo se pueden proteger. Lo primero que les habla es de la señal que verían, la abominación desoladora. También les habla de la tribulación y su escape. Y la tercera, que sería la precaución, o sea, no se dejen engañar, que no es el fin. Y lo primero que vemos es en el versículo 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Jesús había estado en el capítulo 23, ¿verdad? Señalando a los fariseos que vendría juicio sobre ellos por su rechazo, por su maldad, cómo lo rechazaron a él como Mesías, y cómo habían desviado los propósitos del templo, cómo habían desviado los propósitos de la adoración, y buscando lo suyo, ¿verdad? Buscando su riqueza, buscando su bienestar, buscando ellos ser los que recibieran y no la adoración que debía ser a Dios. Por eso Jesús le habla de ese juicio que iba a venir sobre ellos. Ahora Jesús está advirtiéndole, diciéndole a los discípulos que se acerque ese momento de juicio. Le está diciendo, por lo que ellos han estado haciendo, vendrá este juicio y ese templo va a ser destruido, esa ciudad va a ser destruida. Y les dice a los discípulos, cuando vean esta señal específica, será el comienzo de la destrucción de esa ciudad, de ese templo. Específicamente Jesús les está hablando de la abominación desoladora. Y este concepto, ¿verdad? Jesús mismo le dice que habló el profeta Daniel, porque ellos conocían, ¿verdad? De lo que había escrito Daniel. Y para que entiendan, lo refiere allá por la abominación desoladora. Y esto en los capítulos 9, 11 y 12 de Daniel se habla mucho de esto. Y esa señal es crucial porque les indica la cercanía, les indica cuándo vendría ese cumplimiento de esa profecía. Entonces Jesús les habló refiriéndose a esa profecía o a ese profeta, Daniel, donde se profetiza esa profanación del templo, donde habitaba la gloria de Dios. Ya aprendimos que cuando la gloria de Dios no está en el templo, se convierte en un edificio más, se convierte en una estructura vacía, sin espíritu, una estructura sin poder alguno, y tiene que ser destruida, porque si es para Dios y Dios no está ahí, va a ser destruido. Eso precisamente ocurrió según la profecía, ¿verdad? La santidad de Dios era una parte muy importante para el pueblo judío, conociendo los judíos fieles, ¿verdad? Los que seguían verdaderamente las escrituras, creían que el templo era sagrado, que el templo era santo y que ahí en el lugar santo vivía o estaba, ¿verdad? Habitaba el Espíritu de Dios, el Santo de Israel, como lo llamaban. Y contaminarlo con sacrificios, contaminarlo con cosas paganas, era el mayor insulto que podía ocurrir para Israel. Y más que eso, para Dios, ¿verdad? Y la palabra abominación se refiere a algo desagradable, algo repugnante, algo odioso, algo detestable para Dios. Y ese término también se usaba para idolatría. Cuando se habla de idolatría también se habla de abominación. Y Jesús lo que le está diciendo es que cuando ocurra esta abominación sería una señal clave para el comienzo de esa destrucción. Y hace referencia a Daniel, donde se profetizó esta abominación desoladora para que entiendan lo que iba a pasar. En el año 168 a.C., el gobernador Antíoco IV Epífanes tuvo la osadía de construir un altar pagano al dios Zeus en el templo, en lugar de los sacrificios que hacían los judíos, que era a los toros, a los machos cabríos, a los corderos. Este gobernador decidió cambiar la adoración por un dios pagano y profanó el templo sacrificando un cerdo y esparciendo en el altar de los sacrificios esa sangre de ese cerdo. Dejaron los sacrificios y eso vino con la ruina y la caída del pueblo
¿verdad? Adorando esos ídolos, esa abominación que ocurrió, fue profetizada por Daniel. Y entonces los judíos vieron en ese evento, esa profecía cumplida, porque hacer sacrificios a dioses paganos y prácticas prohibidas es lo que trae la situación de esa abominación desoladora. 70 años después de que Jesús les advierte a los discípulos de que vendría esta abominación desoladora, en el año 70, ¿verdad? Termina la destrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén. Y como ya habíamos escuchado antes, el general romano Tito invade la ciudad, el templo, y trae consigo la imagen del emperador, y que era adorada por ellos, y viene a invadirlos, viene a imponer su gobierno, su religión, su autoridad y su imagen de idolatría. Y eso es la abominación desoladora de la que estaba hablando Jesús, la introducción de esa idolatría que vendría al lugar de la adoración a Dios. Y esa es la señal a la que se refiere Jesús, porque la consecuencia de quitar la gloria a Dios y sustituirla por adoración a dioses paganos es destrucción, es desatar la ira de Dios, es condenación. Y entonces cuando el lugar santo se llena de abominación desoladora, huyan para que no sean destruidos. Eso es lo que dice el Señor. Cuando ustedes vean esa señal, huyan. Jesús especifica cuándo llegaría ese momento en Lucas 21:20, que es el pasaje paralelo. Cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Cuando ustedes vean que viene el ejército hacia acá, saben que esa es la desolación desoladora que estábamos hablando. Cuando vean esos ejércitos romanos con sus banderas, con símbolos de idolatría invadiéndolos, ahí sabrán que ha llegado ese tiempo. Jesús les advierte a ellos como siervos fieles que huyan, que lo que les estoy diciendo es porque lo que vendrá es seguro, ¿verdad? Eso es lo que les está diciendo. Cuando ustedes vean eso, huyan porque lo que viene es desolación. Huyan. Mateo 24, 16 al 22 dice: entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. No va a haber tiempo de ir a buscar, a recoger ropa ni nada. Hay que salir. Hay que bajar de ese techo y salir. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y las que críen en aquellos días. Jesús lo que les está diciendo es: huyan porque el templo y la ciudad serán destruidos. Algo contrario a lo que normalmente ellos hubieran hecho si veían ejércitos, se hubieran refugiado en la ciudad, se hubieran protegido ahí. Pero lo que Jesús les está diciendo, ahí no hay protección. Eso va a ser destruido. Huyan a los montes, porque el ataque sería desastroso contra ese templo y contra esa ciudad. No habría seguridad y la ciudad no soportaría ese ataque, porque ese ataque es parte de la ira de Dios por su desobediencia y su idolatría. Contra esa destrucción no quedaría piedra sobre piedra. El que esté en el techo no vaya a buscar nada, salga de su casa y huya a los montes. Si está en el campo, no vuelva atrás. Las posesiones no son importantes. Cuando el Señor dice huye, hay que huir. Cuando el Señor les da esta revelación, Él espera que lo obedezcan. Él espera que confíen en Él. Él espera que sepan que lo que les está diciendo es importante y que su fe sea firme en lo que Él les dice. Que confíen en Él, que le crean, que lo obedezcan para su propio beneficio, porque Jesús lo que está queriendo es protegerlos, ¿verdad? Eran salvos por la sangre de Él que Él iba a derramar unos días después, y que seguramente ellos iban a creer porque confiaban, ¿verdad? Porque tenían fe en Él, pero muchos probablemente no creyeron, muchos se quedaron en la ciudad, muchos creyendo que no pasaría nada, que esa ciudad era tan fuerte que no iba a pasar nada. ¿Y qué trajo eso? Muerte y destrucción de los que no fueron fieles y desconfiaron del consejo del Señor. El Señor nos ama y los quiere proteger, ¿verdad?
porque los iba a salvar, iba a morir por ellos, iba a entregarse por amor a ellos en la cruz unos pocos días después. ¿Cómo no iba a ponerlos en alerta para que se protegieran y se mantuvieran vivos? Huyan, pero muchos no creyeron, muchos no obedecieron. ¿No pasa eso con nosotros? Nos confiamos en lo que somos, nos confiamos en lo que sabemos, en lo que tenemos, y no somos diligentes y fieles cuando el Señor dice huye. Huye del pecado, huye de las pasiones, huye de todo aquello que no agrada a Dios, huye de las malas influencias, huye de ti mismo. Los fieles siempre confiarán y obedecerán al Señor, y esos son los que perseverarán hasta el fin. Los que verdaderamente creen, aunque parezca lo opuesto a lo lógico, hay que creerle al Señor. Entendemos cómo Noé construyó un arca en un lugar donde nadie esperaría que llegara el agua. Eso era ilógico, pero él le creyó al Señor. Moisés avanzó hasta el mar cuando eso era una muerte segura, algo ilógico. Sadrac, Mesac y Abednego dijeron que no a contaminarse sabiendo que eso conllevaba muerte. ¿Y qué pasó? Pasaron por el horno, no se quemaron, ni olor a humo tenían. Era la gloria de Dios con ellos, porque fueron fieles y confiaron. Daniel fue al foso de los leones, confiando en Dios. Josué dio 7 vueltas a Jericó. Qué cosa más ilógica, ¿verdad? 7 vueltas. Y fue bendecido con la victoria. Lo importante de esto no es la acción, sino es la obediencia. Es la fidelidad de Dios a lo que tú puedes creer, a lo que Él te dice, ¿verdad? A lo que Él te advierte. Porque no es por fuerza, no es por astucia, no es por capacidad, es por fe. Es por la gracia de Dios y la misericordia que nos permite recibir ese aviso, recibir esa advertencia, esa sabiduría, esa dirección. Y lo que tenemos que hacer es confiar, es obedecer, porque Él es sabio, porque Él es soberano, porque nuestra mirada y nuestra esperanza tiene que estar puesta en el Señor. Por eso el Señor nos advierte en su palabra, así como lo hizo con ellos. Cuando el Señor advierte, tenemos que escuchar. Cuando el Señor dice huyan, huyan. Continúa su aviso de lo que estaba por venir y ahora se lamenta por los más débiles, que no puedan salir rápidamente, pobres de las encintas, ¿verdad? Que no podrán correr, no podrán huir. Las que tengan bebés tampoco les dará tiempo para evitar esa destrucción. Por eso les dice que se preparen. Les dice huyan, pero prepárense. ¿Cómo? Orando. Es lo menos que hacemos cuando hay amenazas y problemas, orar. Siempre queremos resolver, siempre queremos hacer algo, pero el Señor nos dice, oren. Mateo 24:20 dice, orad pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en el día de reposo. El Señor lo que le decía era en un tono de urgencia, huyan, oren. No podían perder tiempo porque era una destrucción catastrófica, sin precedentes. Oren porque ese momento no sea cuando sea invierno, porque ahí era un lugar donde las montañas eran frías y hasta nevaba. Tenían que huir a los campos y él le decía, oren para que no sea en ese momento, para que no sufran esas consecuencias. Que no fuera el día de reposo, porque ese día la gente, por sus leyes, por sus prohibiciones, no podían caminar distancias largas, así que no podían huir muy lejos. Así que el Señor les dice, oren, que no sea un momento inoportuno, que no sea un momento que los tome desprevenidos, distraídos. Y lo vamos a ver más tarde eso en el capítulo, porque no habrá tiempo para nada que no sea huir. Porque lo que venía era muy fuerte. Algo que aprendemos de esto es que nuestra fortaleza, nuestra esperanza y nuestra fe se alimenta de la oración y el conocimiento del Señor. Del conocimiento de ese consejo del Señor cuando nos dice qué hacer y nos dice oren y hagan, ¿verdad? Una vez
nosotros reconocemos que el Señor nos dirige, ¿verdad? Que el Señor nos habla a través de su palabra, para reconocer el pecado, tenemos que orar y huir. La señal que ellos verían era esa abominación desoladora. Y otra cosa que debían conocer para estar preparados es la tribulación. La tribulación y cómo escapar de ella. Mateo 24, 21 dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Por el contexto, lo primero que podemos ver aquí es que la tribulación que está hablando aquí Jesús es de esa desolación que venía sobre ellos. Era algo que iba a ocurrir en un futuro cercano, se lo estaba diciendo a ellos, y unos años después iba a ocurrir de esa destrucción del templo, esa destrucción de Jerusalén en el año 70, unos años después que Jesús le advierte esas palabras, por lo cual aquí no se está hablando de otra tribulación, se está hablando de esa tribulación, se estaba hablando de una destrucción como nunca habían ellos pasado. Esa generación nunca vio nada similar ni la volvería a ver. Se dice que esa invasión del general Tito en ese año 70 fue tan sangrienta y tan terrible que la gente no salió de la ciudad, la gente que no salió de la ciudad antes que fuera sitiada, murió de hambre, se mataron unos a los otros, se entregaban unos a los otros para poder comer, y unas barbaridades que, ¿verdad?, que no tenemos que decir, pero fue terrible, fue terrible. Cuando entró ese ejército hubo muchos muertos, destruyeron la ciudad, destruyeron el templo. Por eso al final, en ese versículo 28, habla de los buitres, ¿verdad?, que vienen a ver los muertos, a comerse esos muertos. Con eso se acabaron, ese ejército entró y hubo esa mortandad, esa destrucción, y se acabaron los sacrificios, se acabó el sacerdocio levítico, la religión judía destruida. Dios les estaba castigando por su rechazo a su Hijo Jesús. Murieron millones de personas, miles de personas, nada de lo que se apoyaban, en lo que ponían su confianza, quedó en pie. Esas murallas que habían construido para defender la ciudad destruidas, ese templo que era majestuoso y grande como fue descrito en la semana pasada, todo no quedó piedra sobre piedra. Una tremenda tribulación que Dios acortó por amor a sus escogidos, para mantener ese remanente de los que habían creído en Cristo. Aquellos que huyeron a los montes fueron protegidos por el Señor. El Señor no permitió que los persiguieran, no permitió que los fueran a buscar allá. Siendo fieles a la advertencia y consejo del Señor, el Señor los protegió. Fue la misericordia de Dios que provocó esa bendición de que terminara rápido y ese remanente creyente se salvara. Aunque el templo y la ciudad fueron destruidos y muchos murieron, Dios fue fiel en salvar un remanente que creyó y le obedeció. Esa abominación desoladora fue causada por la idolatría y quitarle la gloria a Dios, poniendo ídolos en su lugar, rechazando a Jesús. Él es el motivo de nuestra oración, es el único motivo. Y cuando el Señor no es el único Dios, cuando el Señor no es el santo, cuando el Señor no es el todopoderoso, vamos a tener destrucción, vamos a tener la ira de Dios contra nosotros. Cuidémonos de no desviarnos de esa adoración, de no desviarnos de esa gloria de Dios, porque Él no comparte su gloria. Él no permite ídolos, no permite nada que le pueda quitar su gloria, y rechazará a todo aquel que no sea fiel a Él. Porque cuando nosotros no adoramos a Dios, entonces estamos adorando otra cosa, ¿verdad? Si tú no has confiado en Jesús como Salvador, Él te llama y te dice: huye del pecado, huye del pecado que reina en ti, huye del juicio de condenación que hay sobre ti como pecador, porque el pecado lo que trae es destrucción, lo que trae es tribulación, lo que trae es
juicio sobre ti. Y Jesús te dice, ven a mí para que esa condenación no sea eterna. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ya hay un veredicto contra ti como pecador, pero Dios tuvo misericordia de enviar a Jesús para clavar en esa cruz ese veredicto que había sobre ti y lo pagó. Te hizo libre. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa dádiva es la gracia de Dios. Es el regalo inmerecido que Dios nos da. Huye y refúgiate en Él, recibe a Cristo y serás salvo para siempre. Porque la vida sin Cristo es tribulación sin esperanza. Nosotros pasamos tribulación. Nosotros pasamos todos los días problemas. Nosotros todos los días tenemos las consecuencias del pecado sobre nosotros, pero tenemos esperanza. Tenemos en quién confiar. Tenemos en quién refugiarnos. Tenemos en quién creer. Ay del que no tiene a quién creer, que tiene que pasar la vicisitud de las tribulaciones, los problemas sin Cristo. ¿En quién se apoyan? ¿En qué se apoyan? Al que cree se nos ha dado la gracia de estar seguros y confiados en un mundo de tribulación, de inseguridad, de maldad que nos ataca constantemente. Y somos protegidos y bendecidos con la gracia del Padre, de ir al Padre y vivir en adoración eterna por medio de su Hijo Jesús. Juan 1:12 dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No tenemos que ser parte de esos que sufren sin esperanza. No tenemos que ser parte de los que no saben a dónde van. Sufrimos y soportamos por la gracia de Dios que nos fortalece. Y nuestra confianza está en el Señor. Nuestra fortaleza está en el Señor. No es por lo que somos, porque nuestra identidad está en Cristo y por Él vivimos y morimos en obediencia y fidelidad, aún en la peor tribulación, aún en el peor momento. Sabemos en dónde está nuestra mirada, dónde está nuestra fe. Escuchemos las advertencias del Señor y obedezcamos para que seamos protegidos y bendecidos y estemos preparados. Por eso Jesús les advierte estas cosas a sus discípulos, que debían conocer la señal cuando viene la abominación desoladora, cuando viene esa tribulación, cómo escapar. Huye. Y lo tercero que vemos es que no se dejen engañar. La precaución, no se dejen engañar. Todavía no es el fin. Versículo 23. Entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Hermanos, tenemos que cuidarnos de ser engañados por los que quieren controlar a los creyentes con sus manipulaciones, porque muchos harán grandes señales, muchos harán grandes cosas para que parezca que vienen de parte del Señor. Porque creen que eso que parece sobrenatural, eso que parece fantástico, puede hacer caer a muchos en error y pensar que Cristo lo ha enviado. A tal punto que muchos caerán en ese error. Y es tan convincente que si fuera posible engañaban a los escogidos, pero sabemos que no es posible el que creer estas cosas, porque nada ni nadie nos podrá separar del Señor. Dice Romanos 8:35 al 39, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Antes de todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Vivimos en un mundo de tribulación, en un mundo de problemas. Podemos hasta morir por la causa de Cristo, pero nosotros sabemos que somos más que vencedores en Cristo y sabemos a dónde vamos. Sabemos que nuestra identidad está en Cristo, nuestra ciudadanía está segura en Él,
por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué grande es el Señor cuando nos da toda la amplia cosa que pudieran separarnos. Ninguna nos puede separar. Si somos del Señor, lo somos para siempre. Si hemos creído de corazón y de espíritu, entonces nada ni nadie nos podrá separar del Señor. Tenemos que confiar y no dejarnos engañar, no dejarnos mirar al lado y ver esas cosas que parecen pero no son. Por eso Jesús les advierte y quiere protegerlos. En el versículo 25, ya os lo he dicho antes, ya se los había advertido antes, ¿verdad? El versículo 5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Esta advertencia viene en el contexto de que muchos dirían que el fin se había acercado, que muchos dirían que esas señales, esa gran tribulación que hubo en ese momento, cuando el templo, la ciudad fue destruida, era el momento donde el mundo se iba a acabar. Suena conocido a veces cuando pasan catástrofes que la gente dice, es el final de los tiempos, se va a acabar esto, ¿verdad? Pero no sucederá así. Era su propia desobediencia que los llevó a la destrucción, y cuando quitamos esa gloria de Dios de nuestra adoración y la sustituimos por ídolos que no salvan ni bendicen, atraemos condenación para nosotros mismos. Solo traen más tribulación y más destrucción. Ciertamente el pecado hizo que el mundo cayera. Desde la creación sabemos cómo ese pecado ha hecho que haya constante tribulación en la creación, en nosotros. Ellos pasaron por una tribulación en el templo y Jerusalén fueron destruidos, pero no terminó ahí. Todavía hay sufrimientos, todavía hay guerras, todavía hay matanzas, todavía hay gente. Ayer veía la noticia de 70 cristianos decapitados en la otra parte del mundo, y a veces nosotros pensamos, está todo bien. No, no está todo bien. El pecado domina a los seres humanos sin control. Se dejan engañar del maligno. Se dejan engañar pensando que tienen el control, que tienen la sabiduría, que tienen las cosas necesarias. Muchos dicen que Satanás tiene el poder para hacer milagros, para engañar a los seres humanos. Hermanos, no. Nosotros sabemos que el único poderoso es Dios. Satanás sí es astuto y se vale de artimañas para engañar, para hacer tropezar, pero él no puede hacer milagros. El único que puede hacer milagros es Dios. El único todopoderoso creador y sustentador de la creación es el Señor. El pecado y las acciones vienen del corazón de nosotros. Nosotros somos los que pecamos. Satanás no peca. Pecamos nosotros cuando nos dejamos engañar por él. Él sí sabe engañar. La ruina que hizo entrar al pecado al mundo fue el engaño del maligno. Adán y Eva no recibieron un milagro de él. Lo que recibieron fue un engaño. Fue poniendo en duda lo que habían creído, engañándolos hasta que ellos tomaron la decisión de pecar. Las acciones vienen de nuestro propio pecado. El único que hace milagros y prueba su majestad y poder es Dios. Porque imagínense entonces, sería correcto lo que dijeron los judíos cuando Jesús hacía los milagros. Decía, este viene de Satanás porque hace milagros. No, esos milagros venían de parte de Dios. Son la prueba definitiva de su deidad. Son la prueba definitiva que es el Hijo de Dios, que es el Mesías. Igual que Dios está haciendo con nosotros y lo ha hecho a través de los tiempos. El que pueda perdonarnos nuestros pecados. Los milagros afirman que Dios es el Todopoderoso y que Jesús es el Mesías Todopoderoso. Los falsos profetas y supuestos cristos intentan engañar con trucos, con artimañas para hacer parecer que están haciendo milagros auténticos. Y vemos ya en el versículo 26 al 28
Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Jesús ofrece otra señal para que entiendan. Estaba hablando de la destrucción de ese templo, de esa ciudad, de ese pueblo. Que la desolación que iba a ocurrir no era el fin de las cosas. Que no se dejaran engañar de los que decían, mira, sí fue el fin y Cristo está ahí en el desierto, vayan a verlo. Sí fue el fin, aquel que está allá vino y tenemos que ir allá donde Él está. No, porque cuando Cristo venga, vendrá sin aviso. Como cuando relampaguea, que nosotros no sabemos que va a relampaguear. Sí sabemos que va a tronar porque relampagueó, pero no sabemos cuándo va a relampaguear. Cuando Jesús vuelva, va a ser así, como una luz que todo el mundo verá. Cuando Jesús vuelva, todo ojo lo verá, será glorioso y será celebrado por toda su creación. O sea, no es algo que alguien te va a decir, Jesús vino y está allá en la parguera. No. No llegará a un sitio y luego al otro. Lo que Jesús dice aquí es que todo el mundo sabrá que volvió, que todo el mundo lo verá y que no es necesario que la gente te diga, mira, Cristo vino. No, tú vas a ser testigo de eso. Esa tribulación, esa destrucción que ocurrió en Jerusalén no fue el fin definitivo. Jesús no vino en ese momento. Sí lo fue para el templo, para la ciudad, para los incrédulos. Ese sí fue el fin para ellos. Pero no fue el fin de todas las cosas. Esa tribulación y esa profecía que Jesús se refería de la destrucción del templo y de Jerusalén, les aclara que cuando Él venga, todo ojo le verá, para que no pensaran que ahí acababa todo, ¿verdad? Que era el fin. Pero sí les decía que su venida es segura, que no sería en ese momento, pero que Él vendría. Hermano, tenemos que cuidarnos con los que pronostican y calculan y nos dicen cuándo viene el Señor y las señales, porque Jesús dijo en Mateo 24:36 que nadie sabe, ni siquiera los ángeles, solo el Padre sabe el día y la hora. Nosotros no sabemos cuándo es, nadie lo sabe. Entonces preparémonos para ese momento. Vivamos en obediencia, en gratitud al Señor, en oración, en fidelidad, en obediencia, en esa entrega total al Señor como siervos redimidos de su sangre. Hermanos, la desobediencia causa que sigamos esa idolatría que se opone a la santidad de la gloria de Dios, y eso es ruina para el alma. Nos condena, nos separa, nos quita la esperanza. Las tribulaciones diarias y el engaño del maligno nos acechan, nos golpean, nos abruman. Pero Cristo ha vencido. Cristo ha vencido, Cristo ha resucitado y nada ni nadie te podrá separar de Él. Tenemos la gloria de su gracia, tenemos su misericordia, tenemos su presencia, su Espíritu con nosotros. El Señor es nuestro Salvador y separado de Él no vamos a poder vivir, separado de Él no podemos vivir. Entonces tenemos que reconocerlo, tenemos que obedecerle, tenemos que agradecerle por ser siervos y discípulos de Él, que vives solo para Él. ¿Reconoces esto en tu vida? ¿Estás confiando en la dirección del Señor? ¿Confías y crees en sus advertencias? ¿Obedeces el consejo de su palabra? ¿Le crees a tu Señor? ¿Dónde está puesta tu fe? Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Pedimos, Señor, que así como advertiste a aquellos discípulos tuyos, Señor, y ellos confiaron, ellos obedecieron, ellos entendieron que tú eres el sabio, Señor, tú eres el que das dirección, Señor, el que da sabiduría. Padre, permite que nosotros podamos tener la misma sabiduría, Señor, que podamos entender, que podamos recibir de ti la bendición de tu gracia,
de saber, Señor, a dónde debemos ir. De saber, Señor, cuándo hay que huir, Señor. De saber qué tú esperas de nosotros, Señor. Señor, que podamos tener toda nuestra confianza, nuestra esperanza, nuestra fe en ti, Señor. Que podamos ser siervos fieles a ti. Te damos toda la honra y toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermanos. Quisiéramos terminar en alabanza.